sabemos, los vamos a escuchar, cómo nos vamos a acomodar mientras se acomodan los equipos. Dos precisiones. Es que el listado de los estudios que ustedes van a hacer pues están caracterizados por municipios. Sería muy importante, aunque aquí están los voceros, sí, aunque están los voceros, es muy importante que estableciéramos particularidades por municipios con esos resguardos con los propios habitantes, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos avanzar en eso cuando ustedes, que las comunidades campesinas también acompañen eso, ¿cierto? La mesa de tierras está asumiendo un rol de dirección y acompañamiento y ilustración. Digo que tenemos los instrumentos. Listo. Tenemos los instrumentos para bueno, sí. y a modo de comunicación también mientras organizan las cosas. Tierra adentro, como siguiendo la que trataba de plantear César. Tierra adentro y los hipogeos nos está hablando de un sector funerario muy antiguo. O sea, un sector funerario, cada filo correspondía a una familia de la gran familia, de la gran familia lingüística que correspondía a Anahuac, ¿cierto? Los parece, como está diciendo, los documentos que se tienen es que los países venían cruzando de la Amazonía a la parte alta, pero por la presión de toda esa cuenca del Magdalena, que hay gente muy aguerrida, ellos se lograron introducir a tierra adentro y ahí fue donde se protegieron. Ellos no pasaron 200 años y se volvieron a encontrar con los hispanos, pero hay unas condiciones desesperadas, así como hay un elemento de preexistencia que están planteando los compañeros, también hay una parte de estudios que están mostrando los orígenes y en esa movilidad, los pueblos actuales. Lo mismo que está planteando César de los Quillacingas se plantea del caso de los Misak, de la Alcázar y el Cojuaquito de los Misak. El traje de los Misak que vemos en la actualidad es un traje introducido desde Filipinas. No es, o sea, hay una cantidad de interrelaciones ahí y particularidades que por lo originario, lo persistente, entre los territorios, no importa quién sea, no importa las tradiciones, hay un elemento, no podemos desconocer la violencia después de la guerra de los 1000 días, o sea, llevamos de la modernidad, llevamos 114 años peleando y en el Cauca ha sido muy especial y la gente del Cauca ha sido una diáspora que se ha ido a refugiar al Putumayo, se ha ido a refugiar al Caquetá, ha vuelto y cuando han vuelto a sus territorios han encontrado que ya somos resguardo y se ajusta a esta nueva condición. Entonces todos esos elementos de la parte histórica, de la parte etnográfica, de la parte antropológica, de la parte geográfica, como lo quiso decir, las fronteras se construyen, como lo quiso decir el ingeniero Julián, por usted solo mover unos graditos se comió 2.500, 3.000 hectáreas. Pues, todos esos elementos que estamos pidiendo ahora, que los campesinos no han estado pendientes, han estado muy pendientes, sino que el proceso de persecución sobre el sector campesino ha sido más asiduo, más intencionado. Entonces el campesino que ha hecho todo este tiempo, todos estos últimos 25, 30 años, cuidarse a lo máximo, a pesar que el trabajo paramilitar no se puede cumplir en el departamento del Cauca porque aquí fueron aniquilados los paramilitares, aquí no fueron recogidos políticamente o reconocidos políticamente como en otras zonas de Colombia, aquí fueron aniquilados. Entonces la gente en el campesinado, en todo ese proceso histórico de la violencia, está diciendo, sí, nosotros hemos peleado toda la vida por sobrevivir, para que nuestra familia sobreviva, y ahora territorialmente no le queda al Estado sino afianzar una visión territorial para terminar de aniquilarlos. Entonces queremos que el Estado central tenga eso en cuenta y ver cómo podemos ir aterrizando toda esa visión. El 2164 y el 2663 y era en el decreto 2663 en el que se desarrollaba el procedimiento especial de clarificación de los títulos de los resguardos de origen colonial o republicano. Era en el artículo 18 de este decreto donde se insertaba ese procedimiento especial para precisamente adelantar este tipo de procedimientos.
Desde esa época, pues los procedimientos no se habían abordado. Si bien, como lo citaba la señora Pilar, se hicieron unas reestructuraciones parciales, incluso en la época del INCORA, se hicieron unas reestructuraciones parciales de los resguardos coloniales. El tema de la clarificación no se había abordado, y ese reconocimiento se hizo precisamente por parte del Instituto y en una instrucción conjunta que se expidió el año pasado, donde nos decía claramente que este procedimiento no tiene antecedente en el país, este procedimiento de clarificación de los títulos. No tiene un precedente, no tenemos un referente, era un procedimiento nuevo, que si bien estaba planteado en la ley 160, nunca se había abordado. Ahora bien, ¿por qué se aborda? Ustedes saben, conocen muy bien en las discusiones precisamente del Cauca por territorio en el gobierno anterior, surgió de esas discusiones por los temas de territorio el decreto 441 de 2010, que se desarrollaba en 3 artículos y que decía que los procedimientos de reestructuración previa clarificación de los títulos coloniales o republicanos se debería adelantar a más tardar al 31 de diciembre de 2011. Ponía ese término perentorio, y hasta allí se debía adelantar ese procedimiento. Aunque se dijo así, esto precisamente necesitaba un proceso y unos recursos para adelantar estos procedimientos. William, les voy a hacer una precisión. O sea, el 441 tiene un origen. El 441 de 2010 tiene un origen y está relacionado con una mala interpretación que hizo el IGAC a una respuesta emitida con la sugerencia, en ese momento era de promoción, seguimiento y acompañamiento, no era de asuntos étnicos porque estaba en el lapso ese de que se cayó la ley 1152, pero no había sido reestructurado, no había salido el 3759 del 2009, que es el que adecua nuevamente la institución para recibir los programas que fueron trasladados a otras entidades con la ley 1152 del 2007. Entonces, al dar una respuesta, se preguntaban sobre los recuerdos coloniales al INCODER, y una persona y su gerente firma la respuesta bien, donde se decía que nosotros no éramos competentes para dar certificaciones de recuerdo colonial. Así de sencillo. ¿Quién es el competente? El Ministerio del Interior, que había hecho ese estudio con el IGAC, y nosotros solamente damos, y decíamos, nosotros solamente damos certificaciones de los resguardos que han sido reconocidos desde el INCORA, o sea, desde 1966 hasta la fecha. Esa fue la respuesta. El IGAC lo malinterpretó y con esto tomó de que no había recuerdos coloniales en el país y dio una directriz a nivel nacional, a las territoriales nacionales, que no había recuerdos coloniales. Los recuerdos coloniales tienen transferencias per cápita, ¿sí? Desde hace muchos años. Por supuesto, el caso de Río Sucio, que todo el municipio casi es recuerdo colonial, no le pasaron las transferencias, Amazonas nos amenazó, el Cauca también, porque de eso vivían ellos sus proyectos. Se hizo un arreglo con el señor ministro de Hacienda, que hoy es candidato a la presidencia, Oscar Iván Zuluaga. Como ministro de Hacienda nos situó allá, ¿qué es lo que pasa? Porque a él también se le estaba formando un conflicto. Entonces dije, es que fue una mala interpretación y le contamos la historia que le acabo de contar y sale de que ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer una clarificación. ¿Por qué no se han reestructurado los recuerdos? Porque hay que hacer clarificación. Y la clarificación es costosa. Nosotros nunca hemos tenido un presupuesto para esa clarificación. Entonces digo, más o menos cuánto cuesta. Tenemos que hacer unas proyecciones económicas y habíamos dicho que entre 10.000 millones inicialmente hacer los 56 resguardos a nivel nacional, que eran Cauca, Pasto, unos de Caldas y uno creo que en Sucre. Ahora nos salieron otros, pero que no podemos decir si son o no son, estamos en este proceso.
Entonces ese 441 lo que hace fue tener un elemento jurídico para sacar una ficha de inversión y contar con esos recursos. ¿Qué hace el 441? Transcribir lo que dice la ley 160 en su artículo 85, ¿sí? De que hay que hacer la reestructuración previa clarificación. No se hizo más, ahí no hay ninguna construcción ni elementos más jurídicos que lo que había dicho la ley 160. Y de ahí sale ese recurso, casualmente, para evitarnos todos estos problemas que nos generaba la no transferencia de los pescados. Esa es la historia del 441. Si yo no entiendo mal, tú planteaste que no, históricamente no se habían hecho estudios de clarificación. No, para comunidades indígenas. Lo que se hizo fue reestructuraciones parciales en el INCORA. Entonces necesitamos que se estudie. Y se adelantaron unos estudios sobre esos títulos. Sí, se adelantaron porque tenemos un antecedente del INCORA en el que se había hecho el estudio. Más no se había adelantado el procedimiento administrativo de clarificación de la vigencia legal de los títulos. Entonces necesitamos que se revise el resguardo de Ricaurte en Páez porque hay un estudio de clarificación. Pero necesitamos que se vuelva y se abre ese expediente sobre el caso de Ricaurte en Páez. Estudios sí existen. Por eso, En el año 91, por ejemplo, hay unas resoluciones que sacó el INCORA, donde cual paran unas compras y se empieza a hacer los estudios. 91. 91, por ejemplo, de Poblazón. ¿Sí? Ajá. Sí, Poblazón y Quintana, si mal no estoy, en ese momento, y un resguardo de la Natura 6, creo que es los Cojunucos o algo así. Son 3 resguardos que en ese momento, por ejemplo, se paran las compras y se empiezan a hacer las clasificaciones. Esos estudios están dados, sino que los estudios arrojan, lo que dice la verdad es que son conformaciones republicanas, ¿sí? Y entonces eso los desaparecen. Esos estudios se desaparecen del INCODER, de esas cosas. No sabemos por qué. Cuando se hizo el traslado de la oficina que había aquí en Cora, Popayán, se llevaron una cantidad de documentación para Bogotá, 3 camiones, ¿sí? Y donde estaban todas esas clases de estudios y ahora en Bogotá no aparece, ¿sí? Entonces, eso es, y había una cantidad ya de clarificaciones hechas desde 2 años, ¿sí? que tenían sustento y que se han sacado hasta algunas resoluciones emitidas de acá como seccional, ¿sí? Eso se desapareció. Creo que fueron 3. Se desaparecieron todo ese tipo de información que hasta hoy en día no sabemos dónde reposa en Bogotá. Yo les aclaro una cosita porque yo fui la que hice cuando la niña en el 2008 yo vine a recoger los expedientes, no fueron 3 camiones, fueron 56 cajas, ¿sí? Y que están allá en Bogotá en el archivo general de nosotros, están relacionados. ¿Qué traía cada caja? Yo estuve el año pasado en el archivo de ustedes, las cajas que lo estaban bajando, entre otras cosas. Inclusive ahora tenemos un contrato para que nos, ¿cómo se llama?